Hola y bienvenidos a este video. Mi nombre es Katia Vizcarra, perteneciente al grupo A1 de la carrera Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas. Como asignación Evaluar, hoy les hablaré acerca de la corriente alterna. Para comenzar, ¿qué es la corriente alterna? Bueno, se denomina corriente alterna al tipo de corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección presentan una variación de tipo cíclico, es decir, presenta un constante cambio de polaridad por cada ciclo de tiempo. Utilizada genéricamente, la corriente alterna se refiere a la forma en la cual la electricidad llega a los hogares y a las empresas. Sin embargo, las señales de audio y de radio transmitidas por los cables eléctricos son también ejemplos de corriente alterna. Teniendo en cuenta eso, podemos remontarnos al siglo XIX, donde se utilizaba la corriente continua, la cual ofrece la ventaja de ser almacenada en baterías, que esto es beneficioso para su uso y transportación. Pero en el año 1882, el físico, matemático, inventor e ingeniero Nikola Tesla diseñó y construyó el primer motor de inducción de corriente alterna. Posteriormente, el físico William Stanley reutilizó, en 1885, el principio de inducción para transferir la corriente alterna entre dos circuitos eléctricamente aislados. La idea central fue la de enrollar un par de bobinas en una base de hierro común, denominada bobina de inducción. De este modo, se obtuvo lo que sería el precursor del actual transformador. La eficiencia de este nuevo tipo de corriente se debe a que puede reducir drásticamente las pérdidas de energía a grandes distancias, gracias al aumento de la tensión eléctrica. Esta característica permitió sobreponerse a la corriente continua de Thomas Edison. La corriente alterna se extendió gracias a la utilización del transformador. El transformador permite llevar la diferencia de potencial, es decir, el voltaje, a niveles muy altos y la corriente a valores muy bajos. De este modo, se mantiene la potencia inalterada al transmitirla a grandes distancias. Además, los motores eléctricos de corriente alterna son más confiables y eficientes que los motores eléctricos de corriente continua. Actualmente en el mundo, la energía eléctrica alterna se distribuye en dos frecuencias: 50 Hz para la parte de Europa, Asia y África, y 60 Hz en América y parte de Japón. La corriente alterna es más comúnmente utilizada en nuestra vida. Se la genera de diversos modos, en centrales eléctricas como lo son hidroeléctricas, eólicas, nucleares, y mediante el uso de alternadores, como los de los automóviles, que aprovechan la corriente directa proveniente de baterías y otros acumuladores para generar corriente alterna mediante la inducción magnética, que es los cambios continuos de polaridad en el campo eléctrico del material conductor. La corriente alterna posee una serie de características que las hace distinguir unas de otras. Las principales son la forma de la onda, la amplitud y la frecuencia. Primeramente, hablaremos de la forma de la onda. De acuerdo con su forma gráfica, la corriente alterna puede ser rectangular o pulsante, triangular, diente de sierra, sinusoidal o senoidal. De todas estas formas, la onda más común es la sinusoidal o senoidal. Cualquier corriente alterna puede fluir a través de diferentes dispositivos eléctricos, como pueden ser resistencias, bobinas, condensadores, entre otros, sin sufrir deformación alguna. La onda con la que se representa gráficamente la corriente sinusoidal recibe ese nombre porque su forma se obtiene a partir de la función matemática de seno. En la siguiente figura se puede ver la representación gráfica de una onda sinusoidal y las diferentes partes que lo componen. Al analizarla, podemos observar que posee diferentes variables, donde A es la amplitud de la onda, que es el máximo valor que toma una corriente eléctrica. Se llama también valor de pico o valor de cresta.
La P representa el pico o cresta, que es el punto donde la sinusoide alcanza su máximo valor. La N representa el nodo o valor cero, que es el punto donde la sinusoide toma el valor cero. La V representa el valle o vientre, que es el punto donde la sinusoide alcanza su mínimo valor. Y la T, que representa el periodo, que es el tiempo en segundos durante el cual se repite el valor de la corriente. Es el intervalo que separa dos puntos sucesivos de un mismo valor en la sinusoide. A continuación, hablaremos de la amplitud. En corriente alterna, la amplitud representa el valor de la tensión a través de un tiempo continuamente variable. Por ello, se toma el valor pico, el valor eficaz y el valor medio. Si la curva senoidal representa el valor de la tensión de una corriente alterna a través del tiempo, es indudable que no se puede establecer el valor de la misma, si no se define en qué momento es válido, ya que a través del tiempo es continuamente variable. Por esa razón, se toman algunos valores perfectamente definibles para identificar a una corriente alterna. Estos valores son el valor pico, el valor eficaz y el valor medio. El valor pico es un valor muy fácil y exacto de medir, ya que es el máximo posible que toma la corriente y corresponde a la cúspide de la curva senoidal. Es el mayor valor instantáneo que toma la corriente, por lo que es muy importante cuando se trabaja con aislantes, ya que ese será el valor que deberán soportar en su utilización. El valor eficaz es un valor supuesto, tomado por comodidad, para poder comparar el trabajo térmico que realiza una corriente alterna con el trabajo térmico que realiza una corriente continua. Si ambas realizasen el mismo trabajo térmico, se dice que la tensión de la corriente alterna es la misma que tiene la corriente continua, muy fácil de medir por ser constante a través del tiempo. Y el valor medio es un valor utilizado cuando se obtiene corriente continua rectificando la corriente alterna. Como los anteriores, también se encuentra matemáticamente relacionado con ellos, a través de coeficientes deducidos de la curva senoidal. Y finalmente hablaremos de la frecuencia. La frecuencia es la cantidad de ciclos de la onda senoidal que se producen en una unidad de tiempo. Esta es medida en Hertz. La curva senoidal representa la variación en la tensión en una corriente alterna. La frecuencia del sistema eléctrico varía según el país y a veces dentro de un país. La mayoría de la energía eléctrica se genera a 50 o 60 Hz. Algunos países tienen una mezcla de suministros de 50 Hz y 60 Hz. Ahora hablaremos de las ventajas de la corriente alterna. Entre algunas de las ventajas que se pueden observar comparada con la corriente directa o continua, tenemos las siguientes. Permite aumentar o disminuir el voltaje o tensión por medio de los transformadores. Se transporta a grandes distancias con poca pérdida de energía. Es posible convertirla en corriente directa con facilidad. Al incrementar su frecuencia por medios electrónicos en miles o millones de ciclos por segundo, es posible transmitir voz, imagen, sonido y órdenes de control a grandes distancias de forma inalámbrica. Y los motores y generadores de corriente alterna son estructuralmente más sencillos y más fáciles de mantener que los de corriente directa. Pero sabiendo todo esto, ¿cuál es la diferencia entre la corriente alterna y la corriente continua? Bueno, la principal diferencia entre la corriente alterna y continua, como se ha dicho ya, tiene que ver con las propiedades del flujo eléctrico. En el caso de la corriente continua, esta es estable, unidireccional e invariable, mientras que la corriente alterna oscila en su magnitud y polaridad de manera cíclica. Otra diferencia es que la corriente alterna es mucho más sencilla de transformar que la continua, ya que para elevar la tensión de esta última se requiere de una serie de dínamos conectados en serie, cosa no muy práctica, mientras que con la alterna puede hacerse simplemente mediante un transformador. En conclusión, la corriente alterna es aquella que su magnitud y dirección cambian con el tiempo de manera cíclica.
Su característica principal es que durante un instante de tiempo un polo es negativo y el otro positivo, mientras que en el instante siguiente las polaridades se invierten tantas veces como ciclos por segundo o hertz posea esta corriente. No obstante, aunque se produzca un constante cambio de polaridad, la corriente siempre fluirá del polo negativo al positivo. Se diferencia de la corriente continua principalmente en las propiedades del flujo de la energía. La corriente continua es estable y su polaridad se mantiene fija. Un ejemplo de ello es una batería. Mientras que la corriente alterna cambia de sentido periódicamente. Un ejemplo de ello son los electrodomésticos, como la lavadora o la licuadora. Además, es un tipo de corriente muy útil, ya que al incrementar su frecuencia, es posible transmitir voz, imagen, sonido y órdenes de forma inalámbrica y sin pérdida de energía. Muchas gracias por ver este video. Espero te haya servido para aclarar dudas. No obstante, sigue investigando para aprender más. Pasen un feliz día.